Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al webinario Claves para la formación del plural. Esta es nada más una aproximación a los principios fundamentales para construir el plural de las palabras en español. No es una clase de gramática profunda, de hecho pertenece a una serie de webinarios que los tengo bajo la categoría de gramática fácil. Bienvenidos y que disfruten de esta sesión. Hablamos de número gramatical cuando nos referimos a la propiedad lingüística que permite reflejar si los nombres y los pronombres se refieren a una o a varias entidades. En el primer caso hablamos del singular y en el segundo del plural. Singular sería el sentido de la unidad, de la ausencia precisamente de plural, y el plural se reflejaría a través de dos morfemas o elementos especializados en español para indicarlo. Y esta es la terminación en S o la terminación en ES. Existe también la posibilidad de que no haya variación para el plural, aunque esto es menos frecuente. Para formar el plural de un sustantivo o de un adjetivo, tres son los principios fundamentales, básicos que vamos a seguir. Y de una vez conviene advertir que no solo abundan las excepciones a estos principios, sino que son múltiples los casos de palabras que admiten dos formas de pluralización. El primer principio general nos dice que si una palabra en singular termina en vocal inacentuada, a, e, i, o, u, o vocal acentuada, a, e, o bien termina en cualquiera de estas consonantes, la manera en cómo construye su plural es agregando S. Desde luego se dan cuenta que lo que va a ser un poco complicado de retener es la terminación en las consonantes. Por eso vamos a considerar que esto es un acróstico de este pequeño texto. Corre, Beto, muchos kilómetros te faltan para ganar, que les va a permitir recordar con facilidad estas consonantes como terminación para el caso del principio general número 1. Como les decía, estas formas de terminación nos marcan que el principio general debe ser agregar S, como sería en estos ejemplos de las palabras que les había planteado. En cuanto al principio general número 2, nos dice que si una palabra termina en vocal acentuada i, u, que no estaba contemplada precisamente en el principio general 1, o bien en el resto de las consonantes, estamos hablando de palabras que van a construir su plural con la terminación ES, como es el caso de los ejemplos que aparecen por ahí. Pero ya estamos viendo que hay algunos que permiten una doble pluralización, como es el caso de bisturíes, bisturís o tabúes, tabús, de los cuales hablaremos más adelante. Nos falta un principio general más, que es el tercero, y según este principio, las palabras permanecerían invariables. Pero para esto se tienen que dar tres criterios fundamentales. El primero es que la palabra termine en S. Además de terminar en S, que tenga dos o más sílabas y que tenga acento en cualquier sílaba excepto en la última. Si se dan estos tres principios, como en el caso de ómnibus, lapsus, cactus, análisis, crisis, entonces la regla nos dice, el principio general, que no varían para el plural. Entonces serían otras partículas, en este caso los artículos, que determinarían que nos referimos a una noción de pluralidad. Los ómnibus, los lapsus, los cactus, los análisis y las crisis. Básicamente estos son los tres principios fundamentales con los que se construye el plural en español. Pero bueno, ya habríamos acabado, ¿verdad? Y no es así. Así que vamos a dedicar el resto de la sesión a hacer una serie de advertencias y observaciones adicionales sobre estos tres principios generales y sobre todo me voy a abocar una serie de ejemplos tanto en fotografías como en videos, como simples listados de palabras, que nos van a permitir tener muy en claro cuándo estos criterios se cumplen a la perfección y cuándo aparecen por ahí algunas excepciones o casos de alternancia. Vayamos entonces al principio fundamental número 1, según el cual el plural se construye con la terminación en S. Lo primero que he de decirles que es un principio muy rendidor porque la mayor parte de las palabras en nuestro idioma tienen la terminación en vocal o en consonante a la que se ajusta el principio fundamental número 1.
Eso sí, tenemos que tener una especial atención a la ortografía, particularmente a los neologismos, porque si no sabemos exactamente cómo se escribe una palabra, pues entonces la aplicación del criterio para la formación del plural no va a llegar a buen puerto. Estoy pensando concretamente en palabras de reciente ingreso a nuestro idioma, que hay la creencia de que se escribe, por ejemplo, body, caddy, curry, dandy, derby, este tipo de palabras con Y. Y no es así, se escriben con I. Y esto es fundamental, conocer la adaptación del extranjerismo crudo, porque entonces aplicaremos sin ningún problema la pluralización en S. Aquí tienen otros casos como ponis, punkis, sexys, jacuzzis, wifis, zombies, y todas tienen como punto de partida que terminan en vocal inacentuada, en este caso en la I. Como les decía, la ortografía es fundamental porque, como en estos casos, si se parte de una palabra que no está escrita en español, pues habrá problema para su correspondiente pluralización. Aquí tenemos otro caso de Ferri con Y y por tanto habría conflicto a la hora de pluralizar. Las palabras correctas son las que están apareciendo ahí, Ferri con I y su correspondiente plural, o Rally, cuya escritura es con una L y una I, y nos llevaría a la construcción del plural con S. Es frecuente también la escritura de palabras como whisky o brandy con Y final, cuando en su adaptación al español son con I ambas. Por tanto, la S no representaría ningún problema para la pluralización. Durante 15 o 30 minutos, dependiendo de cómo esté el tráfico. Frikis. En este caso, la palabra, además de terminar con I, admite ser escrita tanto con K como con dígrafo QU. El plural, desde luego, no se modificaría. Dejen pasar, policía, abran paso, háganse a un lado. ¿Por qué hay tantos paparazzi? La víctima es un famoso, Mathis Brooks, el cantante. Sí. Tenemos de nuevo la pluralización con S y atención a la ortografía con una sola Z. Y no es nada más eso, hay terminaciones que son bastante frecuentes, como esta en la terminación en E acentuada, que no es matiné con doble E, sino con una sola. Entonces, conociendo la ortografía, no tenemos más que agregar la S. En este caso, el dilema es sobre el acento que tiene tilde tanto en singular como en plural. Esta es la sala donde le daban los electroshocks. Fíjense lo fundamental de conocer la adaptación al español, porque si sabemos que choque, por tanto electrochoque, no habrá ningún problema en aplicar el principio general número 1. Estos envases se sellan y se pasan por un detector de metales. Luego se meten mano en cajas que se sellan y se ponen sobre palés en una zona climatizada. Más adelante veremos que con frecuencia esta palabra se escribe con T final y en este caso es fundamental conocer su ortografía en la adaptación en el español. Ahora bien, este principio fundamental tiene algunas excepciones. En concreto, los nombres de las vocales A y O y el adverbio no. Esto significa que si tenemos que hablar de una manera pluralizada de la A, diremos las AES, no las AS, o las OES, no las OS. Y si el adverbio de negación también necesitamos pluralizarlo, no diremos los nos, sino los noes. Y hay, por otra parte, que no es excepción, sino un caso de plural alternante, y este se refiere al nombre de la vocal E, que tanto se puede decir las es como las ES. Esto sería alternancia. Las terminaciones en ses, es muy importante decirlo, se consideran vulgares e incorrectas. Entonces, palabras como sofá, mamá, café, pie y buró, que ajustados a esta regla formarían su plural sofás, mamás, cafés, pies y burós, que es lo correcto, tenemos que identificar como vulgares incorrectas terminaciones como sofaces, mamaces, cafeses, los pieses, los buroses, incluso los buroes que se escucha por ahí con frecuencia. Bien, eso es en cuanto a terminación de vocales. Pero hablábamos de un acróstico con el que formábamos la frase, corre Beto, muchos kilómetros te faltan para ganar, y es a lo que me quiero referir ahora con las terminaciones en consonante. Realmente están a la alza las palabras que se apegan al plural en S. Quizá algunas nos van a parecer un tanto extrañas al oído, pero es simple y llanamente el fiel cumplimiento de este principio básico número 1.
Vamos a empezar con palabras que terminen en consonante C. No es una terminación muy rendidora, pero existe una buena cantidad de ejemplos en nuestro idioma y su pluralización sería como están viendo. Aerobics, bistecs, blogs, boutiques, clics, cognacs, cracks, tics. Obviamente es fundamental la ortografía. Tenemos que saber que la escritura de clic no es con CK, sino solamente con C, y de ese modo vamos a llegar a buen puerto a la hora de pluralizar. Lo mismo ocurre con bistec, que se escribe con C, no con K, y va a dar lugar a la pluralización bistecs. Es muy extraño, aunque frecuente, la construcción del plural bisteces, que se escucha en algunas partes, un plural anómalo. ¿Qué ha pasado? Se han llevado la tele y los portátiles. Oh, Dios mío. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Menos mal! No se han llevado mis cómics. Bien, tenemos ahí la aplicación perfecta del criterio fundamental número 1. Hay un caso de plural alternante, que es el caso de chic. Se refiere en esta situación a que admite ser pluralizado como diseños chics o permanecer invariable, diseños chic. Cualquiera de las dos construcciones es correcta. Ahora bien, en cuanto a palabras terminadas en B, nos topamos con una terminación poco productiva, no abundan este tipo de terminaciones en español, pero el plural es perfectamente apegado a la regla. Baobabs, snobs, querubs, kebabs, webs. Un caso de plural alternante de una palabra de uso frecuente se da en el caso de club, que es tan correcto pluralizar los clubs apegado al principio fundamental 1 como clubes. Fue a las playas de Florida. Fue al festival de Mardi Gras y a clubs nocturnos. Pertenecen a clubes sociales o asociaciones de padres. Y en este caso dicen clubes, que es correcto, pero sabemos que también es clubs. Cuando llegué a esta ciudad del Oropel, no había multisalas ni multicines, no existían los videoclubs ni DVD. Evidentemente también sería videoclubes. Esto es, estamos tomando una palabra, pero también en otras formas de composición se cumpliría este criterio. Ahora vamos con palabras terminadas en M. Es una terminación bastante frecuente en palabras en español y, por cierto, generan algún tipo de titubeo. Tenemos casos como booms, quorums, ítems, mediums, microfilms, modems, irams, presidium, requiems, tandems, totems, zooms, que formarían su plural sin ningún tipo de problema. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis para atender a palabras derivadas del latín que terminan en Son terminaciones de palabras como auditorium, curriculum, forum, memorandum, minimum, podium, referendum, solarium, ultimatum, que forman su plural como lo indica la regla. Entonces diríamos memorandums o curriculums o ultimatums. Esa es su construcción normal. También hay que decir que además de su terminación en propia del latín, tienen una terminación hispanizada en vocal. Entonces no es no solo auditorium, sino auditorio, currículo, foro, memorando, mínimo, podio, referendo, solario, ultimato y muchas más. En cualquier caso, si seguimos este criterio, el plural sería igual, dado que se trataría de una vocal inacentuada. Ahora bien, a propósito de la voz currículum, es muy importante determinar si la utilizamos como una palabra común y corriente, que puede ser tanto currículum como currículo, o bien forma parte de una locución latina. Nos referimos a locución latina cuando aparece junto con otra en una construcción como curriculum vitae o curriculum vitae, y en ese caso permanece invariable, además de que se escribe sin tilde y se escribe en tipografía itálica, como si fuera un extranjerismo. Entonces, vean todas las posibilidades que tiene esta palabra.
En este caso sería utilizada como una palabra en adaptación al español. Los ponentes enviaron sus currículums 2 semanas antes del Congreso, o su terminación hispanizada. Los ponentes enviaron sus currículos 2 semanas antes del Congreso, o bien con una locución latina. En este caso es invariable, no admite plural, no tiene tilde y además se escribe con tipografía diferenciada. Los ponentes enviaron sus currículum vitae 2 semanas antes del Congreso. De esta terminación en M tenemos una excepción, la palabra álbum, que de acuerdo con el criterio 1 tendría que pluralizarse álbums, y sin embargo no es así. El plural de álbum es álbumes, y esto es en clara excepción al principio fundamental. Ella también añadió pequeñas obras compuestas por sus hijos a lo largo de los años. Conocido como Pequeño Libro de Ana Magdalena, fue el primero de una serie de álbumes familiares que incluían piezas no solo didácticas, sino también recreativas. Ahí tienen un ejemplo de esta excepción. Y todos estos serían ejemplos de errores. Álbums, álbums, álbums. En cuanto a las palabras terminadas en K, no es una terminación muy común en nuestro idioma, pero sí tenemos algunos ejemplos importantes, ahí los ven, y se cumplen sus plurales como Norax, como Tetrabricks, como Kayaks, Woks. Y aquí habría que hacer, aunque sé que estamos hablando de terminación en K, es muy frecuente ver la palabra blog con CK. Entonces quisiera hacer un paréntesis para llamar su atención a la diferencia entre blog y bloque. En ninguno de los casos hay letra K, y que sería, de acuerdo con esta imagen, blog referido a las libretas, al conjunto de hojas, con su plural blocks, de acuerdo con la regla, o bien bloque con terminación en E, que se refiere más a elementos de construcción, rectangulares y demás, que tiene diferentes usos, y es otra su ortografía, pero el apego al principio fundamental número 1 sigue dándose. En cuanto a palabras terminadas en T, tenemos también que se cumplen como en argots, biscuits, bits, boicots, cabarets, carnets, chalets, closets, complots. Hay que tener mucho cuidado también en el tema de los acentos, desde luego, es otro elemento de ortográfico que habría que cuidar. Pero en cuanto al cumplimiento del principio número 1, ven que se está dando sin ningún problema. Quizá aquí lo que nos sorprenda es la adaptación de algunas palabras, como esta última de POSIT, de la marca registrada Post-it, que sería su adaptación, su acentuación y su correspondiente pluralización. Tenemos aquí otros ejemplos más en las que la pluralización se marca precisamente con S. Como en los otros casos, tengo que también advertirles sobre la ortografía. Es fundamental porque si no tenemos claro cómo se escribe la palabra en singular, pues mucho menos tendremos claro cuál es su plural. El caso de gourmet o el caso de parquet es fundamental porque se ve por ahí como extranjerismo crudo terminado en T, tanto gourmet como parquet, y eso hace que la pluralización no sea la adecuada. La adaptación de estas palabras son gourmet y parquet, con su correspondiente plural en S apegado a regla. Hutchins ha encontrado restos de bambú tibetano en el cráneo de la víctima. Bambú tibetano. Bambú tibetano. Oye, espera. Las tablets del estudio de Nan. Y Huesos no se cree que me empujarán por una ventana. La adaptación de esta palabra es tableta. La podemos encontrar en el diccionario con el sentido que se le está dando en este contexto, y por tanto la pluralización no tiene mayor problema. Tenemos ahí algunos casos, la última palabra del ejemplo de la izquierda como tablets, o el de la derecha que tiene pluralizado el artículo pero invariable la palabra, las tablets, ninguna de ellas. Sabemos que son las tabletas. Y este es el caso del que les hablaba, así a propósito de uno de los videos, que la palabra es palé con su correspondiente plural palés y no palet, palets. En el caso de biscuit, su plural es biscuits, que en el ejemplo de la izquierda es correcto, si bien le faltaría la tilde, y en el ejemplo de la derecha no está pluralizado,
pero estoy marcando como errónea su escritura porque está con K y es con dígrafo QU. En cuanto a tweets, que sería su plural, ya está adaptado junto con el verbo tuitear, por tanto no hay ninguna justificación para utilizarlo como extranjerismo. Bueno, aquí les estoy poniendo simplemente una imagen de mamuts, pero lo pongo a propósito de una de las salas del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, donde habla precisamente de los mamuts, y en el texto explicativo nos encontramos con mamutes. Pues sería un error en cuanto al plural. Tenemos el caso de omelette. Curiosamente, tendemos a escribirlo sin H. La escritura de la derecha es correcta. Lo único que habría que hacer sería agregar la S. En el caso de la izquierda, tenemos ausencia de H, doble T y plural como omeletes inadecuado. Chat sería su plural, y hay por ahí también selfie, aunque en este caso como tiene una itálica, pues al parecer lo están utilizando como si fuera un extranjerismo. Los tigres son superdepredadores muy complejos y en la naturaleza sus hábitats abarcan cientos de kilómetros cuadrados. De nuevo el cumplimiento del principio número 1. Tenemos un caso de plural alternante. Me refiero a la palabra test, que es tan correcta pluralizarla con ese, muchos test, o que permanezca invariable, muchos test. De hecho, es más fácil de pronunciar porque pluralizarlo hace que se encuentren 3 consonantes, lo cual dificulta un poco la pronunciación. Pero en cualquier caso, ambas son correctas. Aquí tenemos un ejemplo de uso invariable. Se inician los primeros test rápidos, pero podrían haber sido también test, porque ambas son correctas. Pasemos ahora a la terminación de palabras en F, que no es una terminación muy productiva en español. Hay muy pocas palabras terminadas en F, pero aquellas que terminan en F se apegan al principio de formación de plural en S, como sería el caso de chef, chefs, o el caso de roast beef, roast beef. Desde luego, siempre tendré que llamar su atención a la ortografía, porque en el caso de palabras de muy reciente ingreso, podría esto representar una dificultad. Si pueden ver ahí en el ejemplo, aparece creo que un par de veces la palabra chef con doble F, y esto sería un error ortográfico que quizá no perjudicaría el plural porque no estamos viendo que lo pluralicen, pero en cualquier caso es fundamental tener la certeza de cómo se escribe la palabra en singular para saber cómo se aplica el principio de formación de plural. Pasamos ahora a las terminaciones en P, en las que también se cumple el principio número 1. Tenemos esa palabra, esa primera palabra, catsup, catsup, ketchup, 3 maneras de escribir el mismo concepto, y en las 3 obviamente se cumple la pluralización en S, como lo hace también en chips, en gaps, en handicaps o en microchips, pickups, pops, tops, bips, jeeps, que es también el encuentro de la P con esta S de la pluralización. Este ejemplo de clips, bueno, es correcto. Y si pueden ver ahí también dice posits, el plural también está bien, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, tiene un error de acentuación. Le falta la tilde en la O. Hay un mundo entero en Twitter que no está de acuerdo contigo. Explícate. Justin y R.B. Banks están en una guerra. Se insultan mutuamente en sus raps. Y nada de esto va en serio. Es solo buena publicidad. Vende mucho. Hay palabras que comúnmente no las pluralizamos, pero si es este el caso, ya sabemos cuál es el principio para hacerlo con corrección. Y finalmente están las palabras que terminan en consonante G, que también agregan su plural con S, como el caso de, bueno, en España, donde yo vivo, se dice tal cual airbag, y se le agregaría ahí la S, o iceberg como tal, o zigzags, que sería la pluralización de acuerdo con este principio. Es increíble que tenga que explicarlo. La gente cambia los nombres en los blogs para proteger su intimidad. Roger es Rach. Ahí tenemos el cumplimiento de este principio.
Muy bien, vamos ahora a pasar a advertencias y otras observaciones sobre el principio de formación de plural número 2. Esto es cuando se agrega ES. Hablamos de vocales acentuadas IU y en el resto de las consonantes que no pertenecían a nuestro acróstico. En concreto, empiezo hablando de palabras terminadas en I, U con acento. Tengo que comentarles que ha habido todo un proceso evolutivo de las voces terminadas de esta manera hacia la alternancia del plural. Quiere decir que en la mayor parte de las ocasiones ambas formas son correctas, si bien se prefiere la que se apega a la regla por tener una consideración culta. Digamos, la preferencia sería por la terminación en ES. Pongamos por caso un grupo de palabras terminadas en I acentuada como alelí, baladí, o carmesí, esquí, frenesí, israelí, todas esas que están viendo ahí, que son correctas tanto su pluralización como alelíes como alelís, baladíes, baladís. Son formas alternantes, pero con preferencia por la forma en es. Es mejor jabalíes que jabalís, maníes que manís, pedigríes que pedigrís, rubíes que rubís, sin olvidar la consideración de corrección de ambas. En este ejemplo dice los dalís de Dalí, lo cual es correcto, pero también podría haber sido los dalíes de Dalí. ¿Quién tendió la trampa? Yo diría que fue un comprador rival. Podrían ser pakistaníes, chechenos, norcoreanos. Libios, de cualquier país de Oriente Medio. En este caso no solo es correcto decir pakistaníes y pakistanís, sino que además alterna la ortografía porque puede ser escrita la palabra con K o escrita con dígrafo Q. Este será siempre su pequeñín. Mamá, estás comparándote con unos maniquíes. Este podría ser un enano y esa es su mujer, que es tan madura que puede ver lo grande que es por dentro. Maniquíes, esta sería la forma culta, pero maniquís también es correcto. En este caso tenemos ahí escrito maniquíes, pero ahora Y escuchen. ahora os pido a todos que traigáis vuestros maniquís para que los jueces puedan revisar los trabajos. Gracias. En este caso se ha ido por la opción en S, igualmente correcta, aunque hemos dicho que la preferente es con ES. Cami, cuando llegues al arroyo, síguelo hacia el sur-sureste de la exposición de colibrís. No hables con nadie. Preferentemente colibríes, pero correcto colibrís. Seguro que echaré de menos los bichos y los bistúris. Y las ganas despellejadas, eso era lo mejor. Por lo menos, ella era un regalo para la vista. Sí. Ahora bien, esto es en cuanto a palabras terminadas en I con acento. Lo mismo ocurre con palabras terminadas en vocal U, acentuada. Es tan correcto decir bambúes como bambús, iglúes como iglús, tabúes como tabús, vudúes como vudús, tiramisúes como tiramisús, son formas alternantes y recuerden con preferencia sobre la forma en es. Dirigido por el gurú de los motores Lexus, Okamoto Takamitsu, su equipo estableció un ambicioso objetivo. Muy bien, en el ejemplo no dice el plural, solamente dice el singular gurú, pero nosotros podemos saber que su plural culto sería gurúes, si bien es cierto que gurús también es correcto. La samosa suele llevar cebolla, pero en esta fábrica no la usan para que ciertas religiones y culturas hindúes, como el Ayurveda, puedan comerla. Que también sería correcto, hindús. Ahora bien, hay excepciones al hecho de esta alternancia, no quiere decir que todas las palabras que terminen en I o en U con acento puedan formar su plural en ES y en S. Hay ciertas restricciones. Por ejemplo, hay algunas excepciones al plural alternante y nada más pueden terminar en S. Los casos en I, chantilly, daiquiri, pirulí, popurrí, la palabra sí, sí, pero no como afirmación, sino como el nombre de la nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y por otra parte, ambigú, champú, interview, menú, passepartout y vermú, podríamos pensar que también habría esta alternancia de chantillís, chantillíes, pirulís, pirulíes, y sin embargo no es así. Solo admiten plural en S, chantillís, daiquirís, pirulís, popurrís y cis. Y en el caso de la derecha, lo mismo, sus plurales correctos es ambigús, no ambigües, champús, no champúes, menús, vermús.
Aquí pueden ver en el ejemplo, tanto arriba a la derecha, champúes, como abajo a la izquierda, champúes. Este sería un plural incorrecto. El correcto es este, champús nada más. Y por otra parte, encontraríamos excepciones al plural alternante, que nada más me refiero a palabras que terminan su plural en ns, y le ocurre a los nombres de las vocales i, u, y al adverbio sí, con el que afirmamos. Entonces, diríamos los ies, las ies, no las is, y las ues, no las os. No está de más decir que las terminaciones en ses se consideran vulgares e incorrectas. Así que ya sea que digamos los colibríes o los colibríes, los jabalíes o los jabalís, los champús, obviamente, y los menús son incorrectas e inaceptables formas como colibrices, jabalíes, los champuses o los menuces. Pasemos ahora, dentro del principio básico número 2, a las terminaciones en consonante, que van a ser todas las consonantes que no sean del principio fundamental número 1. Y las voces en singular son cada vez más abundantes, las que forman su plural NS, que terminan en R, N, S, Z, L y D. No estoy poniendo todas las consonantes, pero estas son las más frecuentes, por tanto, las más abundantes en español, cuyo plural se va a ajustar al principio fundamental número 2. Pongamos ejemplos con R, que es una de las consonantes que abundan como letra final en palabras. Y me refiero nada más en este caso a sustantivos, no estoy hablando de verbos, por ejemplo. Y se cumple su aplicación del plural con NS. Por ejemplo, el plural de boiler es boileres, o de búnker es búnkeres, o de cúter es cúteres, o de chor es chores. Quizá aquí hay algunas palabras de las que nos sorprenda precisamente su adaptación. Lo mismo ocurre en este, como hámsteres, como kinderes, como suéteres, dólares, zíperes, en un cumplimiento exacto del principio fundamental número 2. Es un principio muy rendidor simplemente por el número de palabras que cuenta nuestro español con esta terminación. Por supuesto, también es abundante la presencia del error en la pluralización. Yo creo que todos hemos escuchado decir trailers o en este caso ver escrito trailers en lugar de tráileres, sería un error. No es toners, sino tóneres. No es folders, sino folderes. En este caso es correcto. De somier es somieres. ¿Por qué no mentiste en eso? Bueno, no hacía más que hablar de universidades y másters y yo no quería que creyera que salía con una estúpida fracasada. ¿Y crees que lo opuesto a una estúpida fracasada es tener un título de posgrado? Este máster es incorrecto, es másteres y lo tenemos por donde quiera. Este par de pósteres de lino se hicieron en Alemania. Muestran los músculos del cuerpo humano y se hicieron para enseñar anatomía a estudiantes de medicina. A escala real son raros y podrían valer 625 euros. Una cosa que pensé de los pósteres es que, a pesar de ser increíbles, darán poco beneficio. Correcta la pluralización, es pósteres. Ese es su plural, apegado al principio número 2. Y por tanto, estos casos incorrectos. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. 4 pósters todos los meses. ¿Ven ahí? El acento no está mal, pero el plural sí. Bueno, no hay pósters, no hay videojuegos. De verdad, si yo fuera adolescente también querría largarme. Muy frecuente este error. El tronco cerebral es complejo y con los mejores escáneres podemos verlo totalmente. Se cumple el principio en este también. Yo empecé en esto, trabajé en una gran agencia con sus blazers. Prefiero no decir su nombre, pero rimaba con Century, Rollo One. En fin, me guardé esto y quiero que te lo quedes. Oh, cuando te lo pongas, recuerda los valores de nuestra profesión. Blazer, blazers. Antiguamente tenían una batea, una pala y eso era todo. Yo traigo una estación de lavado, excavadoras, bulldozers y camiones. Y voy a encontrar el oro. Pluralización correcta de esta palabra, bulldozers. Vaya,
aquí están mis pequeños gángsters. Pagar la fianza de mi kit me ha recordado los viejos tiempos. Esa salsa podría contener tropezones de gángsteres muertos. Es el plural correcto, no es gángsters. Muy bien. Y en este caso... No quería que lo mandásemos a África porque lo ejecutaría. Ni quería cumplir condena en condiciones estándares, porque seguro que volverían a intentar matar. Estándares. Captan el scooter entrando en el aparcamiento del Roy Rogers. Bien, en el ejemplo no dice el plural, pero es fundamental saber su escritura para tomar la decisión de agregar ES. Entonces, como ven, es un principio muy rendidor, la terminación en R, pero también tiene sus dilemas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de plural alternante, que es el caso de la palabra charter, que puede pluralizarse en ES, como estamos diciendo, vuelos charteres, o permanecer invariable, vuelos charter. En este ejemplo, pues tenemos charters, que sería un plural anómalo, además de problema con el asunto de los acentos. Continuando con esta terminación, pues de nuevo hago especial mención de los neologismos, que hay que estar atentos a la ortografía, sobre todo de las palabras de reciente ingreso al español, de cómo han sido adaptadas para poder proceder a la aplicación de este principio. Bueno, hay algunas que realmente no son tan nuevas, como es este caso, pero todavía las vemos escritas como si fueran extranjerismos crudos. Es fundamental saber que Boulevard se escribe, como está a mano izquierda, para construir su plural en ES como bulevares. Y participa en el sorteo de un pack de la Cura del Norte, un juego de cuchillos y unos estupendos tuppers para tu cocina. Bien, aquí tenemos la posibilidad de decir tupper o topper, y en cualquiera de los casos el plural sería tupperes o topperes. No como está escrito ahí, ni como se escucha. Voy como a los eventos de las escuelas o de las iglesias, me llevo mis toppers para decir, no tienen la comida, dénmela. ¿De acuerdo? Entonces tiene alternancia ortográfica y en este caso el cumplimiento del principio fundamental 2 no tiene por qué no marcarse. Es muy frecuente ver la palabra yogur escrita de muchísimas maneras, con G, con GH, con una O adicional y automáticamente con su terminación en T, con el dilema de la pluralización. Yogur se escribe yogur, tal cual, y su plural es en ES. Lo mismo de dólar, dólares, de locker, lockeres. Los mandamases han pensado que estaría bien si alguien de dentro de la casa diseñara algunos souvenirs. Ahí tenemos dos plurales interesantes, souvenirs y mandamases, ambos correctos. Es fundamental, como les digo, que la escritura sea la adecuada. Si yo escribo souvenir, pues voy a escribir perfectamente su plural. Y continuando con las terminaciones más frecuentes en consonante, de las que no formamos el acróstico, está la N. También una terminación muy rendidora, muchísimas palabras, cientos de palabras en español terminan de esta manera. Y su plural es con ajuste a la regla en ES, como barmanes, como blue jeans, drones, eslóganes, no eslogans, flanes, jonrones, mítines, no meetings, opines, no pins, yenes, y demás. Como ven, es un principio muy rendidor, muy rendidor. Quisiera comprar un croissant. Lo siento, no nos quedan. Tenemos magdalenas. Me encantan, pero este dinero es para croissants. Ese es su plural. Es una serie de fugas y cánones basados en una misma melodía. El resultado es una exhibición alucinante de creatividad intelectual, producto de un genio impresionante. Claxon, claxones. Y bueno, ya mencioné también el tema de los neologismos, por ejemplo este. He visto muchos tatuajes y piercings, pero este es nuevo para mí. El agresor usó una percha de alambre y con un soplete quemó la punta. Piercings es la escritura, es una modificación muy importante con respecto al extranjerismo crudo. Bueno, ahí está en singular, en la fotografía, pero no con la escritura adaptada al español. Leonard, estos smokings de alquiler los han llevado cientos de desconocidos sudorosos. A mí no me gusta ni mi propio sudor. ¿Cómo va a gustarme el suyo? Ese es el plural de smokings.
Y aquí hay algo interesante. Bueno, hay una serie de elementos, de rasgos ortográficos que habría que cubrir, ¿no? Pero estoy pensando en palabras de esta naturaleza en las que en el extranjerismo crudo terminan en G, pero en la adaptación al español esa G se ha perdido y se ha quedado en N. Entonces es fundamental porque a la hora que pluralizamos, el principio que se está cumpliendo aquí es de agregar ES, como en el caso de ranking, rankings, casting, castings, boomerang, boomeranes. Y aquí quisiera hacer una llamada de atención a palabras que tienen su plural invariable, es decir, no se modifica. Y a propósito de la palabra boomerang, también puede decirse boomerang. Al tener acento en esa U, boomerang, como una palabra esdrújula, automáticamente ya no admite pluralización y permanece invariable. Es un boomerang, unos boomerang. Pero si es un boomerang, sí se dice unos boomeranes. El badminton o los badminton. Atención, terminación en N y acentuación esdrújula. Ese catering, esos catering permanece invariable. Aquel Doberman, aquellos Doberman permanece invariable. Lo mismo que cardigan para el plural, solamente hay un plural alternante que termina en ese, que se trata de fan, que puede ser tanto fanes como fans. Ambas formas son correctas, es un plural alternante. Otra terminación muy rendidora es la de palabras terminadas en S. Su plural es agregando ES. Aguarraces, bypasses, compases, cuscuses, franceses, autobuses, valses. Hay un caso de plural invariable que es el caso del color beige, que comúnmente se oye decir beige, que de hecho permanece invariable en todo tiempo, aunque se use como elemento singular, como tono beige, como elemento plural o contexto en plural, tonos beige. La palabra no se modifica. Y desde luego hay que atender a la ortografía, que en el caso concreto de la terminación en Z, cuando viene una pluralización, cambia a C. Eso es por razones ortográficas. Así que si Matiz termina en Z, le agrego ES, pero además de ese añadido del plural, se transforma la Z en una C. Tendríamos estos casos en que se cumple capaces, dieces, disfraces, matraces, raíces, veloces, etc. Pero además la Z se convierte en C por razones ortográficas. Si puedo crear una interfaz de red que capture el tráfico del servidor legítimo, puedo tener acceso. ¿Una interfaz de tráfico del servidor de red? Por supuesto. Fundamental tener la escritura clara de que es interfaz con Z, porque su plural interfaces con ES tendrá que cambiar a letra C, no a S. No hay ni un céntimo en mi presupuesto para la compra de muebles de oficina. Pero si hay dinero para un cajón lleno de regaliz, para una pistola lanzanubes y para una colonia de hormigas con arena que brilla en la oscuridad. ¿Por qué estoy poniendo que ese es un error? Porque lo está usando en un contexto de plural y lo dejó como invariable. Entonces debe ser regalices, como está en este caso correctamente el plural de regaliz. En cuanto a la terminación en L, que también se ajusta a este principio, son abundantes las palabras azules, dóciles, dúctiles, góspeles, yeles, paneles, sutiles, táctiles, y siempre tendré que hacer mención a la cuestión ortográfica, de atención a ella, porque si bien unas las tenemos muy claras, como gel, Llevamos geles, en familia desde que estaba en la barriga de mi madre, así que estoy acostumbrada a sudaderas y a llevar chándales. No suelo vestirme muy a menudo con vestidos. puede ocurrir con esta, por ejemplo, el plural anómalo chándals. Cultivadas impresas saben mejor. Floret solo utiliza boles 100% reciclados y reciclables. Fundamental saber que la escritura o la ortografía, la adaptación es BOL de bol para generar su plural. En este caso tendríamos un error ortográfico porque además vemos una escritura en redonda, entonces no distingue entre un extranjerismo crudo y la escritura en español. La terminación en D, finalmente, con estos ejemplos que estoy marcando aquí, es también bastante productiva y todos estaremos familiarizados con plurales como actitudes, ataúdes, ciudades, vides, céspedes, que son bastante frecuentes.
Excepciones a este principio, récord y stand. Son excepciones porque no son récordes, ni son standes, ni standes, sino son récords y stands. O sea, esto estaría incumpliendo el principio número 2, por eso se trata de excepciones a este principio. Desde luego también hay que atender a la ortografía. Estos son urnas de plata. Están registradas en el libro Guinness de los récords como las mayores urnas del mundo. Eso es correcta la palabra, es una excepción a este principio. Y en este caso es otra excepción, es stands. Sin embargo, en este ejemplo, si lo ven, bueno, el plural no está mal, pero la palabra no está adaptada, le falta la E inicial. Hay dos casos especiales, no son excepciones, sino simplemente son especiales, que son el caso de Lord y de mi Lord, que aún terminando en D, de hecho conservan su pluralización en ES, pero pierden la D. Entonces son singular Lord, en plural lores, no lordes, y lo mismo ocurre con mi Lord. Unity cuenta con el apoyo de su padre, Lord Ridsdale, que es miembro de la Cámara de los Lores, y también de su madre, que es prima de la esposa de Winston Churchill. Bien, ya hemos terminado con las consonantes de esta categoría, y si las palabras terminan en otras consonantes que no son las de nuestro acróstico de la fórmula número 1, pues obviamente se cumpliría también la terminación en ES, como es el caso de la palabra sándwich, que termina en dígrafo CH y forma su plural obviamente con ES. Ahora bien, hay un caso especial de palabras que terminan en Y. La letra Y es una consonante, pero tiene sonido de vocal. Entonces, esto hace que sea un poquito más difícil de definir cómo se van a pluralizar estas palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los casos de palabras que terminen en consonante Y? Tenemos que prestar atención al comportamiento fónico de la Y. ¿De acuerdo? Que si suena como Y o suena como I. En realidad suena como I final, pero al momento en que se pluraliza, puede ocurrir que al añadirle la terminación en plural, el sonido que queramos mantener ya no sea el de una I, sino el de una Y. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos unos ejemplos terminados en Y. Ay, buey, grey, ley, maguey, rey y virrey. Bien, terminan en consonante, pero aunque es consonante, suena como vocal. Tenemos que pensar en el plural. Si al pluralizar hay un comportamiento distinto de la Y, ya deja de oírse como I y suena como Y, como consonante. Entonces no dice buey, pero no dice bueyes, sino bueyes, y hay una transformación a un sonido consonántico. Entonces se cumple perfectamente el plural con ES y se mantiene la Y. Los ayes de la humanidad, los bueyes, greyes, leyes, magueyes, reyes, virreyes. Esto es importante porque va a haber un momento en que la Y se convierte en I, pero en este caso no se convierte en I, se mantiene la Y porque su sonido se vuelve consonántico. Acabó con las antiguas regatas de bueyes, que eran convoyes de carros tirados por bueyes que subían la montaña a las 24 horas. Entonces se cumple el plural, se agrega ES y además se mantiene la Y porque cambia a sonido consonántico. Ahora bien, si nuestras palabras terminadas en Y, ahí tienen otros ejemplos como spray, como pony, como disc jockey, como gay o guy o como jersey, de nuevo tenemos el sonido de la Y como vocálico, pero observen cómo al pluralizar mantenemos el sonido vocálico, no consonántico. No decimos sprayes, sino sprays. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese plural ya deja de ajustarse a este principio, se transforma en una I y entonces se da una excepcionalidad porque ya no es ES, sino S nada más. Es sprays, ponies, disc jockeys, jerseys, y esa sería la ortografía. Entonces, es un caso que tenemos que atender con cuidado. De jersey es jerseys. Noten, se incumple la regla de agregar S, se agrega S, pero porque hay una conservación del sonido vocálico y una transformación de la ortografía a una I.
Lo mismo pasa con spray, que además se escribe con E inicial, que se dice sprays. Por tanto, es con S final. Porque termina aplicándose el principio general número 1 de pluralizar con S después de una I inacentuada. No, tenemos llamadas a emergencias, a grupos de apoyo y muchos rumores en Barclays. Bien, esa sería la escritura. Y pasamos al último principio general en la formación de plurales, según el cual las palabras permanecen invariables si se dan todos estos criterios. Que termina en S, que tiene 2 o más sílabas y que tiene un acento en cualquier parte, excepto en la última sílaba, la palabra permanecerá invariable. Aquí tengo 3 ejemplos. En ómnibus se cumplen los 3 requisitos. En autobús se cumple solo el principio 1 y el principio 2. Y en la palabra tos, pues incumple el segundo y el tercer principio. Por tanto, noten como ómnibus permanecen invariable, los ómnibus, pero los autobuses y las toses pasan a cumplir su principio fundamental número 2, simplemente porque no reúnen estos 3 criterios para la invariabilidad. Y hay de estos muchos ejemplos. Alias, campus, crisis, forceps, status, noten como todas terminan en S, todas tienen 2 o más sílabas y todas tienen acento en cualquier sílaba excepto en la última. Por tanto, son los campus, las crisis, los forceps, los tríceps, los status, las palabras invariables. ¿Te ayudo? No hace falta, tío. Bueno, ofrecí mi ayuda porque los bíceps están para levantar estas cosas. Ahí tenemos un caso de aplicación perfecta del principio número 3 en que deja la misma palabra para el singular que para el plural. Se van a diferenciar simplemente por la presencia de los determinantes, de los artículos, de los adjetivos. Bueno, que quede claro que lo de ir a patinar fue idea mía y que me molesta mucho que lo hayáis convertido en una cita doble y espero que os peguéis un buen tortazo y os rompáis los coxises. El plural de coxis es coxis. Esto es invariable. Bien, eso es lo correcto. Y además tendría que decirles que admite también la ortografía con doble C y terminación en X. Y de la misma manera quedaría invariable. Estos largueros deben medirse meticulosamente para verificar que el chasis queda recto. Bien, aquí lo está mencionando en singular el chasis, pero quiero llamar su atención que esta palabra, con este tipo de acentuación, el chasis, tendría que permanecer invariable para el plural, los chasis. Sin embargo, dependiendo de nuestra modalidad de lengua, por ejemplo, en México no se dice chasis, sino chasis, también es correcto. Pero si decimos chasis, automáticamente se incumpliría el tercer criterio de palabra inacentuada en la última sílaba. Por tanto, ya no pertenecería a este criterio número 3, sino al 2. El plural sería los chasis, tal y como está en el ejemplo y está bien. Ya sabes, la forma de quitarme la ropa. ¿Con música? Quedaría ridículo si no fuera con música. O sea, que hacías striptease. Bueno. Claro, se menciona en singular, pero nosotros sabemos que permanecería invariable porque se dan los 3 principios, ¿sí? Lo interesante es que esta palabra striptease también puede decirse striptease con tilde en la i. Si ese es el caso, entonces se aplicaría el criterio número 2 y su plural sería con es. Bien, hay algunas excepciones a esta regla general número 3 en el caso concreto de las palabras express y kibutz. Podrían decirme, pero ¿por qué kibutz si termina en Z? Bien, en nuestra modalidad de lengua, como seamos, en realidad la Z es otra consonante, pero para efectos de esta aplicación de esta regla, pues para nosotros cumple el criterio del sonido de la S, además de que es una palabra de dos sílabas, si bien tiene su acento en la última. En el caso de express, se cumple la primera característica, se cumple también la segunda, no así la tercera. Entonces, aparentemente, incumplen alguno de estos principios y tendrían que tener un plural gráfico y, sin embargo, permanecen invariables, es decir, se comportan como si tuvieran las 3 características para la invariabilidad. Ahora, quiero llamar su atención sobre las palabras terminadas en X, porque si bien aquí estamos hablando de las terminadas en S, la pronunciación de la X es X. Entonces, para términos fónicos,
Realmente una palabra que termina en X termina en sonido de S. Por tanto, también tendríamos que considerarla dentro de este grupo. Por ejemplo, clímax tiene X, pero termina en ese sonido clímax y tiene acento en una sílaba que no es la última, tiene 2 sílabas, por tanto, se mantiene invariable. Vean cómo se cumple el principio número 3, en el Kleenex, los Kleenex, el duplex, los duplex, telex, tórax, que permanecerían invariables porque de alguna manera se están cumpliendo estos 3 principios. Ahora bien, si hay algún otro de los principios que no se cumplen, pues entonces volveríamos a la construcción del plural en ES. Por ejemplo, box, pues terminaría en S, pero es de una sola sílaba y tiene su acento en la última sílaba. Por eso es los boxes, o por eso son los faxes, o los telesfaxes, o los burofaxes. Esto es, hay que tomar en cuenta el encuentro de todas estas explicaciones. Es correcto, boxes. Y habría que agregar que hay 3 excepciones, unisex, relax y sioux. Son palabras que se mantienen invariables y eso que no cumplen con alguno de estos principios. Prendas unisex, cómodos relax, los legendarios sioux, y son palabras que no se modifican, como aquí tienen, mascarilla unisex o mascarillas unisex. Y con esto terminaríamos de dar una visión completa de los 3 principios fundamentales para la formación del plural. Quiero de cualquier modo llamar su atención porque hay voces que tienen más de una manera de escribirse. Así que es fundamental saber de qué palabra partimos para determinar su plural. Por ejemplo, es tan correcto escribir filme como film. En cualquiera de los casos, el plural se apegaría al criterio 1, filmes y films, pero tenemos que tener muy claro de dónde partimos. Es correcto escribir y decir frac o fraque. En cualquiera de los casos, el plural lo formaríamos con S. Interesante en este caso que pony puede ser escrito con I o poney con Y. Si es el primer caso, su pluralización es ponies. Si es el segundo, también es poneis por esa situación que comentábamos de que la Y, aunque es consonante, mantiene su sonido vocálico, por tanto, cambia a I con la correspondiente modificación ahí de ese plural. Tan correcto es decir crepa como crepe. En cualquiera de los casos, el plural nos llevaría a una formación con S. Pueden decir cactus o cacto. Y atención, porque si es cacto, formamos el plural de acuerdo con el criterio 1, pero si es cactus, la palabra permanece invariable. La formación del plural, aunque se escuchen diferentes las palabras podiums y podio, en realidad obedecen a la misma fórmula número 1. Samurai puede escribirse tanto con Y como con I. Lo mismo le ocurre a bonsai, que puede estar escrito con Y como con I. Tenemos que estar atentos o bien para la aplicación de la regla 1 o bien para la invalidación de la regla 2 por razones del cambio de la Y por I al mantener el sonido vocálico. Lo mismo ocurre con jockey, jockey, con 2 plurales. Una palabra con 3 escrituras, jersey, jersey o jersey, que en los 2 primeros casos estamos aplicando el criterio 2, en el último el criterio 1 y nos daría lugar a esos plurales. Insisto, todo esto es correcto. Cuscús puede escribirse con S o con Z. En cualquiera de los casos nos llevaría al plural cuscuses con ES, pero con la ortografía distinta por razón de que está partiendo de la escritura en singular con S o con Z. Anorak, este tipo de chaqueta o chaquetón, puede ser escrito con K o con C. En cualquiera de los casos, su formación es con S. Habíamos hablado de bistec, que también puede ser bistec. Y eso nos llevaría a la aplicación de la regla número 1 con esa escritura como bistecs o bistec. Lo mismo con chalets y chalés en su pluralización o carnets, carnés. Aquí lo que es importante es mantener la congruencia de con cuál palabra nos quedamos, cuál es la que vamos a utilizar en todo momento para no estar intercambiando, porque aunque ambas son correctas, la consistencia es muy importante para la formación del plural. ¿Puedo conducir? No, no puedes conducir, ni siquiera tienes carnet. Sí que lo tengo. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Hace 3 años tuve una fase de obsesión por los carnés.
También soy pescador comercial. Es curioso porque un personaje dice carnet, por tanto el plural sería carnets, pero el otro dice carnés, por tanto parte de carnet. Entonces aquí tenemos una mezcla. Lo mismo ocurre cabaret o cabaret, ambas formas son correctas. Estos serían sus plurales, vermut o vermú. Estas formas son dos reglas distintas, sauce o puede ser saus. Esto me llevaría a principios distintos. Uno agregó S, otro agregó ES. Y luego hay palabras como esta, todos habremos visto, de todas estas formas escritas, buffet, doble F, T final, bufete, doble F, T, E final, luego buffet con doble T y luego buffet con doble F y doble T. Incluso me he encontrado con buffet con doble E. Yo creo que a estas alturas ya tendríamos que saber que para referirnos a esta manera de presentar la comida, solamente hay dos maneras de escribir, que es buffet y buffet. Y a partir de eso, hacemos un plural, que sería buffets o buffets, aplicando el principio fundamental número 1. Lo mismo ocurre como con baguette, que su escritura puede ser baguette o baguette. Las dos formas son correctas y nos llevarían, según el principio fundamental número 1, a su pluralización con S. Caso especial el de la palabra restaurante, que no es restaurant, ni restauran, como está ahí, sino restaurante o restaurant. Y nos llevaría a la aplicación o de la regla 1, restaurante, restaurantes, o del principio 2, restaurant, restaurantes. En el caso de esta palabra tenemos ticket con CK, y luego tenemos ticket con dígrafo QU más terminación en T, y luego tenemos tickets con CK con terminación en S, y luego ticket con Q. ¿Cuál es? Dos formas de escribir ticket o tiquete con sus correspondientes plurales en S según la fórmula número 1. Y luego viene una situación muy especial de palabras que la parte gráfica es igual, pero la parte acentual es distinta. Podemos decir referí o referí. Automáticamente una es del principio número 1 y su plural sería referís. Y si decimos referí, ya sería el principio fundamental número 2 y puede ser tanto referíes como referís. Puede ser pudín o pudín, por tanto su plural, pudines o pudines, ambas cumplirían el principio fundamental número 2. Podemos decir cóctel o cóctel y sus plurales no variarían, penalti o penalty y sus plurales se ajustarían al principio número 1. Travesti o travestí serían dos reglas distintas, por tanto el plural de travesti es travestis y el plural de travestí puede ser tanto travestíes como travestis. Píxel y pixel, ambas correctas, su pluralización según la fórmula número 2 sería píxeles o pixeles. Lo que no es conveniente es que si bien hay palabras como estas que son alternantes en el acento, hay que ser congruentes. Si élite y elite son correctas, de hecho su plural sería con S, élites y elites. En el mismo periódico dice la élite y luego dice la elite. Entonces esto es lo que no debe ser, tenemos que ser congruentes. Y termino con un caso muy especial de pluralización con desplazamiento acentual. Las únicas palabras que en español modifican su acento a partir del plural son estas tres. Régimen, que tiene su acento ahí donde lo estoy marcando en esa sílaba en rojo, y de acuerdo con la fórmula número 2, la terminación en N me lleva a construir su plural NS. Perfecto, ahí está el plural, pero además hay un desplazamiento y no es regímenes, sino regímenes. Hay otra palabra que es espécimen. Ven aquí. Aquí es un precioso espécimen de modificación. ¿Qué ocurre aquí? Dice espécimen. Esa es una acentuación incorrecta. El singular es espécimen y el plural es especímenes, pero ese desplazamiento al acento en sí es para el plural. Sin duda es un animal conocido. El último espécimen falleció en 1936. Ahí escuchamos correctamente el singular espécimen y el plural que sería especímenes. Y la tercera y última palabra es la palabra carácter, que en singular tiene su acento ahí donde marco en rojo, y en su pluralización, que también se hace agregando ES, hay un desplazamiento del lugar del acento. El filósofo Khalil Gibran escribió: del sufrimiento han surgido las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices.
Además del plural, hubo un desplazamiento de acento hacia T. Por tanto, podríamos concluir que lo correcto es carácter y su plural caracteres, y no existe carácter ni caracteres. La relación entre los dos hermanos es estupenda, aunque tienen caracteres muy distintos. Eso es inadmisible. Entonces, estas serían las 3 palabras que tienen esta modificación al momento de hacer el plural. Esto es lo que yo quería compartirles acerca de las claves de formación del plural. Es un tema muy extenso, hay muchas otras cosas más profundas. Entonces, espero que esto les haya servido y que tengan unas bases más sólidas en el momento en que tengan que pluralizar sus palabras. Los invito a seguirme en mis redes sociales para seguir aprendiendo sobre el uso correcto de nuestro español.